Profesor, tiene el micrófono muteado. Ah, gracias. Como decía, es que en común querer resolver ecuaciones, o sea, hallar x asterisco tal que f de x asterisco sea cero para una función dada f. Nosotros en el colegio vimos situaciones de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, posiblemente vimos algunas ecuaciones de grado mayor que se podían aplicar algunos trucos para reducirlas a grado menor, algunas técnicas que podían servir para ver si es que un polinomio tenía ceros racionales, otras cosas similares. No vimos técnicas generales, pero también eso es un resultado un tanto sorprendente, como muchos otros resultados más bien sorprendentes que aparecieron a principios del siglo XX. Se descubrió una cosa que se sospechaba ya hace algún tiempo, que ecuaciones en polinomios de grado quinto en general no se pueden resolver mediante álgebra. Y si algún pérfido usuario nos pone además alguna ecuación como la inocente pregunta ¿para qué valor de x es x igual a e de x, por ejemplo? Claramente no tenemos vuelta. Resulta que en muchas áreas de la ingeniería, tal vez no tanto en la ingeniería informática, pero sí harto en la ingeniería química de donde yo vengo, el poder plantear ecuaciones, o sea, era muy común plantear alguna ecuación bastante fea, de repente de grado bastante grande, o fea que contenía logaritmos y raíces cuadradas y otras cosas bonitas adicionales, y uno tenía que entonces hallar el cero, un cero a esa función. La técnica utilizada típicamente para hacer eso era básicamente técnica del tipo de tanteo. Pruebe con x igual a 5, ups, parece que es muy grande, veamos cuánto me da con x igual a 2, muy chico, y me tinca que la cosa debe andar más o menos por 4, entonces probemos con x igual a 4 y qué sé yo. No es precisamente una manera muy científica de hacer las cosas, y no es particularmente eficiente tampoco. Bueno. La triste realidad, como les comentaba, es que para la mayor parte de las funciones de interés no hay fórmulas que nos den los ceros. ¿Sí? Entonces caemos en métodos numéricos. El problema a resolver entonces es dar una función que vamos a suponer que es continua y generalmente vamos a suponer también de que tiene suficientes derivadas para algún valor adecuado de suficiente. Encontrar una aproximación al cero x asterisco de esa función, partiendo de algún valor inicial, alguna primera aproximación, encontrar una aproximación mejor. Algunas técnicas que vamos a ver en realidad necesitan dos aproximaciones, no les basta partir con una sola. En general vamos a partir con al menos alguna idea general de dónde diantres está ese x que nos interesa.
ese X asterisco que nos interesa. ¿Sí? Vamos a suponer en el fondo implícitamente que tenemos de alguna manera aislado el valor que nos interesa, lo tenemos acotado en un cierto rango, en el cual no hay más ceros. O sea, el tema es qué hacemos para encontrar varios ceros, que sé yo, no es nuestro lío. Queremos encontrar uno. Obviamente, si es que la función que f de la que estamos hablando es alguna función complicada, resulta trabajoso el asunto y nos interesa entonces trabajar el mínimo posible para obtener el resultado que nos interesa. Y obviamente también nos interesa tener alguna idea de qué tan perdidos estamos, cuál es el error que estamos cometiendo. Hay, como les comentaba ya, una cantidad bastante grande de algoritmos que se han propuesto. En realidad, si ustedes revisan el apunte, ahí aparece una colección bastante grande de algoritmos entretenidos desde el punto de vista, por lo menos, de su derivación. Aquí nos vamos a remitir solamente a ver los más importantes. El primer método, que probablemente ustedes lo usaron en algún ramo de cálculo, en particular la demostración de que si una función es continua en el intervalo entre A y B, y en f de A es negativo y f de B es positivo, o al revés, entonces hay un punto entre A y B en el cual la función vale 0. La demostración de eso, la demostración tradicional de ese simple hecho, se hace en el fondo por utilizando el método que conocemos acá como en el método de la bisección. ¿Sí? Partimos entonces con valores x sub 0 y x sub 1, tales que f de x cambia de signo entre ellos. O sea, f de x0 por f de x1 es negativo. Lo que hacemos a continuación es dividir nuestro intervalo en dos, en el medio. Y ahí existen tres posibilidades. Uno, el punto medio, resulta que justo le apuntamos al 0, en cuyo caso salimos, nos vamos a la playa a descansar un rato, se acabó la pega. En caso contrario, va a resultar que en el punto medio la función es ya sea positiva o negativa. Y nos quedamos con los dos intervalos que tenemos, nos quedamos con aquel en el cual la función cambia de signo y aplicamos la misma idea de nuevo hasta tener un intervalo lo suficientemente corto para nuestros intereses. O sea, tenemos un f de x que es negativo y un otro f de x que es positivo, y la distancia entre los dos claramente es el máximo error que estamos cometiendo con el 0. ¿Sí? Así que tenemos ahí una buena aproximación. O sea, la idea es una cosa como esta. Calculamos un punto de x sub 2 con x sub 0 y x sub 1. Resulta que ahí en x sub 2 la función es positiva y por lo tanto nos quedamos con este intervalo de acá. Un programa para esto es bastante sencillo. Tenemos una función a la que le vamos a llamar 0, a la que le damos como resultado, como argumento, le damos una función f, que nos recibe un argumento double, luego entrega un resultado double, dos double que son x sub 0 y x sub 1 y una tolerancia.
Y la función misma es, calculamos y0 f de x sub 0, y sub 1 f de x sub 1, y tenemos variables x sub 1, y x sub 2 y sub 2. Y lo que hacemos entonces es calcular x sub 2 como x sub 0 más x sub 1 medios. El y sub 2 es el f en x sub 2. Y comparamos el sin bit, es una función que solamente toma el signo del número. O sea, no tenemos por qué estar haciendo el trabajo de hacer la multiplicación, si en realidad lo único que queremos hacer es comparar signos. Si el signo de y0 es distinto del signo de y2, entonces cambiamos x1 por x2, o sea, nos estamos quedando con la primera mitad, digamos, y obviamente el y1 ahora es el y2 que habíamos calculado. En caso contrario, nos quedamos con la segunda mitad, o sea, estamos corriendo entonces el x0 al punto x2. Todo eso mientras el valor absoluto de x1 menos x0 sea mayor que la tolerancia, o sea, todavía estamos lejos, digamos, o el, el error absoluto es mayor que la tolerancia. Y teniendo x sub 0 y x sub 1, que sabemos que están cerca, digámoslo así, del cero que nos interesa, el punto medio entre los dos obviamente es una mejor aproximación, es mejor aproximación garantizada que cualquiera de los dos, por sí solo. Así que, ¿por qué no calcular directamente eso? Y se acabó. ¿Sí? Es bastante sencillo. Pero en el chat hay varios. Bueno, me preguntan si se puede pasar una función como parámetro en C. Sí, sí se puede. ¿Sí? Bueno, ya. Sí, se puede, o sea, eso es perfectamente legal. O sea, el tema que estoy escribiendo acá, muy definitivamente es C propiamente tal, no es pseudocódigo de ninguna clase rara. Programa C perfectamente válido. A ver, déjenme echar una mirada. O me imagino que están viendo ¿cómo se llama? La- el, ah, el terminal negro. Sí, profesor. Perfecto. Aquí tiene un programa completo que calcula, ¿cómo se llama? El cero de una función. ¿Sí? Mm, es que es punto H. Ah, va. Algo que anda mal aquí.
testcases.c. Sí, aquí está. Aquí tenemos un par de funciones que se usan como casos de prueba. F1 es una función que simplemente es logaritmo de 1 por menos x menos logaritmo de x menos 0,5. Algunas de las técnicas que nosotros estamos usando necesitan derivadas también, así que aquí está la derivada de esa función. La F2, la función F2 es x por exponencial de x menos 1. La función 3 es x cubo menos 3. Y eso, ¿sí? Y aquí tenemos los resultados para esas tres funciones. Curiosamente, los tres me dan 37 llamadas de función para obtener la tolerancia solicitada. Voy a tener que revisar el programa. O sea, esto no es magia negra, esto realmente funciona, se puede hacer. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Puede explicar un poco qué es la tolerancia para ese algoritmo? Si puede ser posible. Tolerancia al resultado. Sí. O sea, el error, ¿a qué se refiere ese error, por ejemplo? Ese error, bueno, habría que ver qué es lo que dice el programa, pues, obviamente. De Z, que es el valor del resultado, o sea, el D, el error que se está escribiendo, es la diferencia entre el valor calculado por la función y el valor exacto, digámoslo así, que lo tengo guardado como parte del caso de prueba. ¿Sí? Ya, profe, entiendo. ¿Sí? En todo caso, fíjate arriba que la tolerancia que le estamos pidiendo es que llegue a una tolerancia de 10 a la menos 10. ¿Sí? Lo que está razonablemente dentro del rango que se puede manejar, digamos, con Double. Double tiene aproximadamente 15 cifras significativas, así que debemos estar bien. ¿Sí? Ya. El problema, si vamos de vuelta a esta cosa de acá, simplemente mirando los valores de la función aquí y acá, digamos, está claro de que el 0 está cargado más hacia el segundo lado, pero aquí nos estamos fijando solamente en el valor de, digamos, en los signos de la función en los distintos intervalos. No estamos utilizando los valores propiamente tales. Es bastante tonto el sistema en ese sentido. Otra idea es hacer la siguiente jugarreta. Aproximamos la función, nuestra función f que tenemos ahí lindamente dibujada, mediante una recta tangente en el punto en que estamos parados, como lo indica el mono aquí. O sea, partimos del punto x sub 0, en el punto x sub 0 calculamos la tangente a la curva y vemos dónde esa tangente corta el x, el eje x. Y ese va a ser entonces nuestro siguiente punto. La ecuación de la tangente en el punto x sub n, ustedes se acuerdan con mucho cariño sus ramos de cálculo y otras cosas más.
la ecuación de la recta que pasa por el punto xn y sub n con pendiente f' de x sub n es esta, ¿correcto? Y de aquí lo que queremos hacer es despejar el x para que el y resulte ser 0. Y eso nos da que el x siguiente, el punto de corte esté aquí, el x sub 1 que tenemos acá, queda dado por esta expresión de acá. Método de Newton, entonces, el programa propiamente tal en C, toma dos funciones ahora, la función f y la función f', un punto de partida, el x sub 0, y nuevamente una tolerancia. Y lo que hace es calcular básicamente el d es la distancia, lo que se mueve el cuento, que viene a ser esto de acá, ¿sí? Ese es nuestro d, f de x partido por f' de x. Ese es nuestro d, calculamos el d para x sub 0, el x sub 0 lo restamos d, y seguimos dándole vuelta mientras la tolerancia no se haya, ¿cómo se llama? No se haya alcanzado, ¿sí? Vamos a nuestro como ustedes ven, en este caso, el número total de llamadas a función, que eso es lo que registra esta cosa allí, en el caso de la primera y el número de llamadas a función, en el caso del método de Newton, se cuenta, si se fijan, en la contabilidad que se está haciendo en el archivo test cases, se cuenta las llamadas a la función y las llamadas a la derivada, ¿sí? En el primer caso y en el tercer caso, el número de llamadas de función es sustancialmente menor que en el caso de bisección. En el caso de la segunda función es harto mayor. Y además los errores, por lo menos en los primeros y el tercer caso, son derechamente harto menores también. O sea, estamos obteniendo resultados mucho mejores en el fondo. Profesor, Sí, si hay dígame. si hay más de un cero, funciona la función. El método de Newton. Los métodos en el fondo lo que hacen, bueno, existe definitivamente la posibilidad de que el método se meta en alguna clase de situación en la cual no converge, o sea, donde en el fondo el X se me vaya alejando cada vez más en vez de irse acercando. Eso me puede ocurrir con el método de Newton. Me puede ocurrir que caiga en alguna situación en la cual la derivada es 0 y me queda la crema, digamos, al tratar de dividir, etc. Por eso es que también por lo demás se usa en esa demostración que les comentaba el método de disección. El método de disección tiene garantizado de que si parte con dos puntos que acotan el 0, la secuencia que estamos definiendo de puntos intermedios, digamos, los intervalos que estamos definiendo mediante esa técnica, va a converger a un 0. Si es que hay varios, bueno, va a converger a 1. No tenemos realmente mucha idea de cuál. Puede converger a cualquiera de ellos. Típicamente, cuando uno usa estos métodos, uno mediante alguna otra clase de consideraciones externas al cuento que estamos haciendo, tiene aislado el 0. O sea, sé que el 0 que a mí me interesa está en este rango. O a mí me interesa el 0, esta cosa que está cerca de, qué sé yo, no sé, pues de 1.
Sé que hay otros que andan por ahí por 30 o qué sé yo, pero eso no me interesa. A mí me interesa en este momento el 0 que está cerca de 1. O alguna consideración de esa clase. O sea, ese tipo de cosas en realidad caen un poco fuera de nuestra discusión de acá. ¿Sí? No sé si le respondí la pregunta. Sí, gracias. Bueno, la función Newton, o sea, el programa Newton lo hace exactamente lo mismo que nuestro programita anterior para los casos de prueba, que en realidad debería agregarle unos pocos más también. Llama a la función f del caso de prueba número i, la función f' del caso de prueba número i, el x sub 0, el promedio entre los dos valores que agotan el 0 que están dados en el problema y la tolerancia. Y me dice cuál es el error que estamos cometiendo. Bueno, el método de Newton en realidad es muy importante, es un método bastante eficiente. Vamos a analizar su rendimiento, digamos así, en un rato más. La próxima clase, en realidad no sé, cuando me los digo con estos horarios raros que tenemos ahora. Pero nos quedan como 30 minutos. Bien, el método de Newton es bastante elegante y es importante, bastante eficiente. El problema que tiene es que requiere calcular la derivada de la función. Hay montones de situaciones en las cuales calcular la derivada es incómodo porque es un queso demasiado desagradable. Puede resultar que calcular la derivada sea demasiado costoso, o sea, lo típico en realidad, si ustedes se recuerdan las funciones corchosas que en algún momento los, eh, los torturadores de los colegas de matemáticas les pusieron como ejercicio para calcular derivadas de funciones raras, digamos. Muchas veces el costo de calcular la función, o sea, el costo de calcular la derivada es muchísimo mayor que el costo de calcular la función. Y por lo tanto el cuento ya de por sí en ese sentido no es demasiado agradable. Pero también hay situaciones en las cuales nuestra linda función en realidad no es una cosa que podamos escribir una fórmula que podamos derivar. No es la situación común hoy, pero sí recuerdo con, llamémosle cariño, épocas en las cuales yo estaba estudiando, en el cual para obtener el valor de la función que nosotros queríamos obtener el 0, había que recurrir a alguna tabla o mirar un valor en algún gráfico o hacer algún cálculo más o menos enredado, digamos, con esos números. En esos casos, en realidad, calcular la derivada resulta, ya sea puede ser incómodo, puede ser costoso o puede ser simplemente imposible. O sea, no conocemos en realidad una manera de calcular la derivada de la función. En ese caso, lo que podemos hacer en realidad es aproximar la derivada mediante una diferencia entre dos puntos. ¿Cuáles dos puntos? Bueno, ¿por qué no los últimos dos puntos que tenemos? Lo cual viene a ser, en vez de tomar un punto y calcular la tangente, es tomar dos puntos y calcular la línea que pasa por esos dos. O sea, la ecuación de la secante que pasa por esos dos puntos es esta. Esto de aquí es la pendiente y esto de aquí, igual que antes, es el resto de la descripción. Y nuevamente nos interesa aquel x para el cual y es 0. Y resulta la iteración siguiente, esto de aquí. ¿Sí?
que en el fondo, si ustedes se fijan, es parecido a lo que es el método de Newton, yn más 1, y esto de aquí viene a ser una aproximación a la derivada. ¿Sí? Uno puede simplificar, entre comillas, esa ecuación y escribirla en la linda forma simétrica que aparece ahí abajo. Esa linda forma simétrica, desde el punto de vista de el álgebra, es perfectamente equivalente a esa fórmula que tenemos arriba. Pero si ustedes se fijan, tiene un problema bastante fatal. El problema fatal consiste en que si es que estamos cerca del cero, el x sub n y el x sub n van a ser muy parecidos. Y el y sub n y el y sub n más 1 van a ser muy parecidos. O sea que arriba tengo la resta entre dos cantidades muy parecidas. Abajo tengo la resta entre dos cantidades muy parecidas. Y vimos cuando discutimos propagación de errores que esa es la clase de situación que uno tiene que evitar a toda costa. En el caso de aquí arriba, lo que tenemos es el x sub n y el x sub n más 1 son más o menos parecidos, el y sub n y el y sub n más 1 son más o menos parecidos si estamos cerca del 0, pero esto me sirve solamente para calcular una corrección a el valor propiamente tal. O sea, si cometemos un error más o menos grande al calcular esta corrección de acá, por el hecho de que estos valores son muy parecidos, están siendo multiplicados por un valor chico y por lo tanto esto va a ser una corrección chica. Y por lo tanto no me puede ocurrir en realidad la situación que la cosa se me vaya para el lado de los quesos. En términos de monitos, la situación es la que tenemos acá. Tenemos un punto x sub 0, un punto x sub 1. Calculamos el y correspondiente para cada uno de ellos y básicamente tiramos la recta que pasa por esos dos puntos. Eso me da un punto x sub 2, que va a ser el punto siguiente en el cual vamos a intentar. Y después vamos a seguir, digamos, considerando x sub 1 con x sub 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Está claro que el x sub 2 está bastante más cerca del 0 que los dos puntos de los que estamos partiendo. El método secante del programa también es bastante sencillo, no hay demasiada gracia en esta cosa, y nuevamente usamos como criterio para parar que el último paso sea menor que la tolerancia que estamos dando, y retornamos el x sub 1, que es el valor más cercano que hemos obtenido. La misma idea de antes. Tenemos el punto de la función, los dos puntos de partida que se requieren aquí, la tolerancia, igual que antes. Y como ustedes ven, el número de llamadas a la función es bastante parecido al número de llamadas a la función que hace el método de Newton. Y estamos obteniendo errores bastante competitivos, digamos así. Iteración de punto fijo es otra técnica que se puede aplicar en muchos casos, que la vimos, me acuerdo, por primera vez me encontré con esto en el ramo de química general 2. Un punto fijo de una función g es un x asterisco tal que x es igual a g de x asterisco. O sea, calcular el valor de x en x, el valor de g en x asterisco, obtenemos lo mismo, ¿sí?
Es natural intentar aproximar un punto fijo de la función g haciendo lo siguiente, o sea, tomar un valor de x, meterlo en la función y obtener un nuevo valor de x y así dar vuelta en la esperanza que por esas casualidades de la vida el cuento se vaya acercando a lo que andamos buscando. Siempre podemos tomar una ecuación cualquiera, f de x igual 0, como una de un punto fijo. Por ejemplo, podemos escribir x es x menos alfa de f de x para algún x adecuado. Cuando f de x es 0, el segundo término desaparece, ¿correcto? El alfa incluso podría depender de x. Esa es una técnica que siempre va a funcionar. La otra técnica que puede ser más útil tal vez es de alguna manera despejar el término más relevante. O sea, por ejemplo, si tenemos una ecuación, qué sé yo, x cubo más, qué sé yo, alguna cosa, despejar el x cubo y decir, bueno, el x debe ser la raíz cúbica del otro queso. ¿Sí? Pero eso de fondo va a depender de qué es lo que es. Gráficamente, que x asterisco sea un punto fijo de la función g, que en este caso estamos suponiendo una función g que disminuye, perfectamente podría ser ir aumentando, es un punto en el cual la gráfica de la función g se corta con la gráfica de la recta y igual x. En realidad debería cortar un poco este gráfico, está muy ancho. Ya, tarea para la casa. ¿Estamos? Profesor. Dígame. Entonces, la iteración punto fijo es un valor de x que al probarlo en la función te da un valor hasta que se empieza como a quedar constante, siempre te da el mismo, algo así. Si converge, claro. O sea, el punto fijo de la función g es este punto de aquí, ¿sí? Ya. Entonces, una manera, si que tú tienes una ecuación que tiene la forma x es igual a g de x, una manera bastante natural de enfrentar esa cosa es tomar algún x y calcular el g correspondiente y darle vuelta en la esperanza de que esa cosa de alguna manera se vaya acercando al valor que me interesa, ¿sí? No siempre funciona, pero no es una idea completamente racional. O sea, igual deben haber algunas condiciones para g de Sí, x no, para sí, que funcione. claramente para todas estas cosas hay condiciones de que bajo las cuales la cosa converge. Eso lo vamos a discutir, probablemente lo vamos a discutir más bien en la próxima clase. Supongamos el caso este de acá, de esta función g, que está dibujada aquí por la curva roja. Partimos con un x sub 0, calculo el f, que ese f me da un nuevo x, que es el x sub 1. Con el x sub 1 calculo, perdón, no el g, con el x sub 1 calculo g, me da un nuevo valor que es x sub 2, con x sub 2 calculo un nuevo valor que es x sub 3, que es g de x sub 2 es x sub 3, que lo tengo aquí, x sub 3 me da x sub 4, x sub 4 me da x sub 5 y x sub 6 y qué sé yo. Si ustedes se fijan, esto es como una telaraña. Le llaman cobweb diagram en inglés, diagrama de telaraña. Precisamente, si ustedes han visto alguna vez una araña tejiendo o han mirado alguna vez una telaraña, es una cosa como esta, ¿cierto? Y en este caso, la cosa está convergiendo, o sea, alternadamente tenemos un x que es menor que el valor que nos interesa y un x que es mayor, y las distancias se van acortando. La telaraña en el fondo se va apretando hacia el centro.
En esta otra situación de acá, que es más o menos parecida, pero en realidad no tanto, y de ahí vamos a discutir, como les comentaba, las condiciones bajo las cuales esta clase de cosas converge, como ya muy bien alguien observaba. Si parto con el x sub 0, obtengo un x sub 1 que me da un x sub 2 que está más lejos del punto fijo que el x sub 2, que me da a su vez un x sub 3 que está aún más lejos y así sucesivamente. O sea, aquí tenemos una telaraña que en vez de irse apretando hacia el centro, se crece hacia los lados, aumenta. ¿Sí? Otra situación se da si es que la curva, en vez de tener esta forma de ir descendiendo, es una curva creciente, como en el caso de acá. En el caso de que la cosa converja, como en el caso de acá, tenemos en el fondo una escalera que se va acercando al valor que me interesa, que es este de aquí, el x asterisco. ¿Sí? En esta situación de acá, donde también tenemos una función g que es creciente, también tenemos la situación, o sea, tenemos ahora la situación en la cual la cosa diverge. O sea, partimos de un x sub 0 bastante cercano al valor que me interesa, que es el 0x asterisco, y con cada iteración la cosa se va alejando cada vez más. El programa correspondiente es básicamente re simple. Da un x sub 0, calculamos un x sub 1 y cambia la cosa. Y eso. No me acuerdo cómo se llaman los programas. Acá está. FPI es el fondo del programa que tenemos y la misma historia de siempre. Pasamos la función 0 y la función g y el punto de partida es 0,9, no sé por qué le puse 0,9, debería usar. Bueno, en este caso tengo una función g fija, digamos, ¿sí? La función que ¿Profe? estoy usando, sí, dígame. ¿El 0,56 de dónde viene? 0,56, ¿dónde? Cálculo calculístico. Yo sé que ese es el cero exacto, digamos. Ok. La función que tengo es esta. Que está muy mala por lo demás. No sé dónde saqué el U ahí abajo. Bah. Sí, parece que la cosa no está fallando. Ya. Ya, esto merita revisarlo. Hay algo que no anda demasiado bien. Está mala la función, definitivamente. No sé de dónde saqué ese bug que tenía ahí. Bien, eso sería lo que hemos visto hoy día en realidad. Como les comentaba, una de las tareas importantes con las que uno se enfrenta día a día es aproximar ceros, o sea, dada una
un tufo donde están los ceros de nuestra función. A partir de alguno de esos tufillos, digamos, tratar de encontrar aproximaciones mejores. Como nosotros somos flojos, queremos hacer eso con la mínima cantidad de trabajo posible. Como somos muy flojos, en realidad generalmente nos interesa que el trabajo no tener que hacerlo a mano, sino que lo haga el computador. O sea, eso significa diseñar un algoritmo, un programa que nos haga la pega. Vimos varias ideas que son aplicables a este programa. La idea más simple, que siempre funciona, y por eso es que precisamente se usa en la demostración que les comentaba de que una función continua entre A y B toma todos los valores entre f de A y f de B, usa el método de disección. Otro método importante que tiene una descripción, digámoslo así, gráfica muy clara y convincente, es el método de Newton. Tome un punto, aproxime la función mediante una recta tangente en ese punto. Podemos considerar el método de la secante como una aproximación del método de Newton, en el sentido de me da lata calcular la derivada, o no tengo cómo calcularla, y por lo tanto la aproximo mediante la diferencia entre los valores de la función y los valores de x en dos puntos distintos. Para no tener que calcular la función como uno pensaría hacerlo en primera instancia, decir, oiga, aproximemos la función calculando en x más, qué sé yo, 0,01, en x y x más 0,01, alguna cosa así. En vez de hacer eso, que significa calcular más veces la función, simplemente reutilice los valores calculados de antes. ¿Sí? Y finalmente tenemos la situación bastante importante desde el punto de vista teórico de iteración de punto fijo. Si ustedes lo miran con un poquitito de distancia, digamos, el método de Newton en realidad no es más que iteración de punto fijo, pero en una función cosinada, digamos, a partir de la función que a mí me dan. Las ideas que nosotros planteamos acá son bastante sencillas. Si es que nosotros quisiéramos realmente escribir un programa para incluirlo, qué sé yo, en algún paquete de uso general para uso en Python o qué sé yo, obviamente las cosas se ponen rápidamente bastante más peludas, ¿sí? Y uno de los temas que tendríamos que considerar también en alguna aplicación importante o peor aún en alguna rutina para uso general son ponernos en casos extremos. O sea, ¿qué es lo que pasa si es que en el método de Newton resulta que la derivada es cero? ¿Qué es lo que pasa si es que en el método de la secante resulta que la función tiene el mismo valor en los dos puntos? O sea, la recta que estamos usando también es horizontal. O más cercano, digamos, la recta correspondiente es demasiado, ¿cómo se podría decir? Demasiado horizontal, demasiado cercana a la horizontal, y por lo tanto me da una nueva estimación que anda por el lado de los quesos. En el apunte
se discuten algunos métodos adicionales. Se pueden hacer métodos que cuando discutamos convergencia, se puede ver que los distintos métodos convergen más o menos rápido. Y si es que tomamos más información acerca de la función, o sea, por ejemplo, en vez de solamente usar la primera derivada y aproximar la curva mediante una recta, podríamos pensar en usar también la segunda derivada y aproximar la curva por una parábola, lo cual debería dar resultados mejores, ¿cierto? En el apunte se exploran algunas alternativas de técnicas adicionales como es para efectos de la clase, digamos. Acá no vamos a entrar en el detalle de eso. Si les interesa, echen una mirada al apunte. Veo que hay un comentario. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Estos métodos que dijo escalan con la complejidad de la función o son constantes? Es decir, ¿Escalan en qué sentido? o sea, si tenemos una función como más complicada para aproximar, ¿cierto? Del cero. Los métodos que escribió van a ser Siguen, menos eficientes. o sea, la idea sigue siendo exactamente las mismas, siguen funcionando. Ya. Obviamente, dependiendo de la función, como vimos particularmente en el caso de los métodos, del método de iteración de punto fijo, perfectamente existe la posibilidad de que nuestro método diverja, digamos, o que se comporte mal de alguna otra forma, que caiga en alguna situación en la cual en vez de seguirse acercando al cero se va a cualquier parte, qué sé yo. Pero eso tiene que ver más con, ¿cómo podríamos decir? Cómo es la función más que con si la función es muy compleja o no de calcular. Digamos. O sea, complicada de calcular o no, a estos métodos particularmente no les afecta mayormente. No sé si esa era la pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna inquietud? Bien, si no hay nada más, quedamos hasta acá por hoy día. Gracias por su atención y nos vemos. Profe, Dígame. eh, que ya está despidiéndose. Respecto a las tareas y ese tipo de cosas, todavía no hay nada. No, conversé con los ayudantes muy rápidamente el día viernes. Pero lamentablemente no tuvimos mucho tiempo para conversar nada porque ellos tenían otros compromisos, digamos, alcanzamos a conversar unos 5 minutos solamente. Quedamos de acuerdo de juntarnos mañana martes y en realidad quedamos de confirmar horarios, digamos, para arreglar toda esa clase de cosas. Entiendo si les dejé permiso a los ayudantes para poder acceder al aula y poder hacer modificaciones y quedaron de publicar ahí En el aula, coordenadas perfecto. para conectarse vía Discord y otras cosas de esa clase. Sí, ¿el módulo murió oficialmente? No, lo que pasa es que oficialmente en la Santa María se decidió que todas las clases se deben manejar a través del aula. Ah, perfecto. Que en realidad el aula es un Moodle también, pero tiene no sé qué cuento de que, no sé, quieren tener el control de las cuestiones por esa vía. El módulo de informática sigue existiendo. Entiendo que todavía hay algunos ramos que siguen usando el módulo de informática, pero el módulo oficial de la universidad es el aula, ¿sí? Ya. Y particularmente con el cuento que estamos en pandemia y con clases no presenciales, toda esa cosa, en realidad yo considero que, eh, aunque a mí me resulta un tanto incómodo usar esta cosa,
porque usa una configuración que no me parece mucho, no tenemos mucha posibilidad de cambiar algunas cosas al tema, eso. Pero preferible tener un solo canal de comunicación con todos los RAM y no tener que estar peleando con varios. Por favor, vean el chat. Veo que Gonzalo Rivera publicó una URL para conectarse al Doodle para fijar horario de ayudantía. ¿Sí? Así que por favor vayan allí y vean en qué horario les acomoda. Ustedes este semestre son relativamente pocos, así que hay un solo horario de ayudantía y un solo ayudante también. Ese tema es burocrático. El otro tema burocrático que tenía era, ya se lo voy a publicar también en el aula, propuestas de fecha de certámenes. ¿Sí? Eso. Ya lo que vamos a ver en la clase próxima, como alguien preguntó acá, es análisis de convergencia, o sea, cómo evoluciona nuestras aproximaciones al usar los distintos métodos que planteamos acá. ¿Sí? Porque al final del día, como decía, nos interesa hacerla del flojo, trabajar lo menos posible, que nuestro programa se demore lo menos posible en entregar el resultado. Y eso significa tener una idea de qué tan rápido nos acercamos al cero. Yo voy a publicar la transparencia de la clase de hoy día con los problemas correspondientes. Tengo que arreglar algunas cosas tan malas, digamos, claramente. Lo voy a hacer hoy día en la tarde, alguna hora. ¿Sí? Eso por hoy día. Nos vemos entonces el día miércoles, a esta misma hora, en este mismo canal. Mientras tanto, cuídense, acuérdense de revisar el tema de horario de ayudantía y la conexión vía Discord para ayudantías también, que debe estar publicada en el aula. Nos vemos entonces en una semana. Entonces, en una semana, un par de días. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Que chao, le vaya muy profe. bien. Profe.